Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Es un gusto para nosotros poder platicar nuevamente con ustedes sobre este interesante tema que es la inteligencia artificial. Y precisamente por ello, nada mejor que platicarlo con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, bien aquí en otro video más donde vamos a hablar ahora de lo que sería la inteligencia artificial y que es un temazo muy en auge, que cada vez se está descubriendo más cosas, más posibilidades de que prácticamente ahora dice que te va a robar la chamba y que ya no vas a hacer nada o podría ser una herramienta que facilite otra vez la situación de la producción con rapidez, la producción con mayor calidad, la producción y sobreproducción de nosotros, porque en dado caso eso hace que nuestro grupo a lo mejor tenga más posibilidades de hacer, o una sola persona se haga cargo de más cosas, ¿no? Porque piensan que es más rápido, que es al momento, que es eficaz y que no necesitas de tanta profesionalización a lo mejor o tanto tiempo para hacer las cosas. Y esto es un arma de doble filo a mi parecer, ¿no? Pero pues, ¿tú qué piensas, Carlos? Muy bien, bueno, creo que lo primero, para que estemos un poco como en la misma sintonía, es definir qué sería la inteligencia artificial. Claro. En el entendido de que dependiendo el libro, el podcast, el link, la página web que revisemos, la definición cambiará en algunos puntos. Sin embargo, creo que esta definición que les compartiremos es una definición bastante sensata, que es de la empresa IBM, que es enfocada a tecnología, y creo que pues sería interesante empezar compartiendo esto y ya luego entrar a cómo vemos esto de la inteligencia artificial en nuestros respectivos entornos y a lo mejor incluso cómo nosotros, ¿no?, de manera personal lo vislumbramos. Entonces, comparto la definición básica de inteligencia artificial. La inteligencia artificial o IA es tecnología que permite que las computadoras simulen la inteligencia humana y las capacidades humanas de resolución de problemas. La inteligencia artificial ha pasado por muchos ciclos de exageración, pero incluso los escépticos consideran que el lanzamiento de ChatGPT parece marcar un punto de inflexión. La última vez que la inteligencia artificial generativa fue tan importante, los avances se produjeron en la visión por computadora, pero el salto se produce en el procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, puede aprender y sintetizar no solo el lenguaje humano, sino también otros tipos de datos, como imágenes, videos, códigos de software e incluso estructuras moleculares. Entonces, grosso modo, pues de esto estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, que no únicamente estaríamos hablando de robots, sino a veces de megacomputadoras que están procesando información. Entonces, ¿cómo ves esta definición? ¿Te parece que le falta algo? Me parece a lo mejor podemos como rescatarla ya a palabras más coloquiales. Al final de cuentas, la inteligencia artificial siento que es como el segundo paso de lo que era el Internet, ¿no? ¿Qué es el Internet? Es la acumulación de todos estos datos que nosotros como seres humanos vamos arrojándole a unas computadoras o a una línea de personas que tienen computadoras y que intercambian información, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahora con el Internet? Estas personas dueñas de esta información que tenían la capacidad de almacenamiento ocuparon esta información para darle un análisis a una plataforma, un programa donde esta información podía ser aprendida, analizaba los patrones de cierto contexto, o sea, jerarquizaba los temas, calificaba la información, iba aprendiendo y reproduciendo esta misma información. Así trabaja la inteligencia artificial. Entonces, todo este almacenamiento que nosotros ya teníamos en Internet, este tipo de información, sobre todo en aspecto de legal, ya es un poquito más detallado porque hay plataformas grandes como Google o no sé, Facebook, también inclusive estuvo ahí involucrado un poco Duolingo, que el cómo manejaba la información, el cómo los seres humanos inclusive también podíamos movernos en el cursor. Había mucha información de diferentes temas, de diferentes índoles, intentando analizar y jerarquizar la información desde temas de cómo pensamos, cómo nos movemos, neuromarketing,
de creación de imágenes, o sea, hay muchas vertientes, ¿no? Está desde la creación de textos, el poder hablar nosotros con un programa, una máquina, y que suene humano y que nos pueda determinar como todo un texto, una imagen, también ayudarnos a hacer nuestro trabajo de manera textual, analizar archivos, analizar documentos, que te forme documentos, que te genere tablas y que utilice los programas o las páginas web, otras plataformas de internet, y que nos los facilite a nosotros haciendo un análisis y sintetizando, ¿no? También está la creación de videos, está la creación de imágenes, está la creación de símbolos, inclusive vectores, muchas cosas que se derivan de todo esto de lo que es inteligencia artificial, y todo se fue dando a la par. Entonces, cuando ya por fin hubo esto, ya estuvo desde antes, pero lo abrieron al público en general, fue un boom, ¿no? Donde todo el mundo estaba como súper preocupado de qué iba a ser. Anteriormente, pues obviamente la tecnología siempre ha ido avanzando y evolucionando. También cuando plantearon, por ejemplo, en mi área, que yo soy diseñadora gráfica, emplearon antes, ¿qué empleaban? Pues los lápices, los colores, todos estos materiales físicos y didácticos, y ahora cuando ya se planteaba ocupar todo este tipo de gamas como plataformas digitales, para hacer diseño en digital, toda la gama de Adobe, CorelDRAW, todo este tipo de cosas, dijeron que pues los diseñadores gráficos iban a perder su trabajo, ¿no? Y eso empezó desde ese punto, y me parece interesante cómo ahora las mismas argumentos, las mismas formas de expresarse han resurgido y han determinado que ahora también nosotros durante esta nueva etapa vamos a perder nuestros trabajos porque existen estas nuevas herramientas. Pero obviamente sí ha cambiado el trabajo de un diseñador gráfico en mi caso, o de varios profesionales, a raíz de que tenemos nuevas herramientas y a raíz de que hemos tenido facilidad de hacer las cosas. Los tiempos se reducen muchísimo en la generación de proyectos, a lo mejor inclusive mayor facilidad de solución de errores, mayor movimiento, al menos profesionalización en tu trabajo. En muchos casos, obviamente, tiene que haber todo un conocimiento previo humano donde se sintetice, se analice y se vea cuál es la mejor opción. Como yo veo las cosas ahorita, en el área sobre todo de diseño en el que estoy, sí hay cosas que a lo mejor puedes llegar a hacer por una inteligencia artificial, pero todavía no está al grado de sustituir la profesión en la que yo vengo y de manejarlo todo por completo en su situación de... O sea, para empezar tienes que generar una idea de cómo pedir las cosas a esta inteligencia artificial. Y a veces ni los clientes o las personas que están pidiendo las cosas saben cómo pedir las cosas o qué necesitan. Entonces, me parece que eso dista muchísimo, que más que nada se vuelve otra herramienta más para cambiar tiempos de producción, para mejorar ciertas calidades si es que las sabes utilizar con inteligencia y de manejar a lo mejor como herramientas didácticas o de dónde colocar o dónde sacar más y cosas. Aquí a lo mejor en mi área les preocupa mucho a las personas que son ilustradores, porque en la cuestión de ilustración hay muchísimo trabajo de ello y que les están robando, sobre todo, que hay una situación muy preocupante porque todas estas inteligencias artificiales se alimentan del trabajo de muchísimos autores tal cual, de diseños, de ilustraciones, de dibujo, que se tardan muchísimo en adaptar su dibujo, en crear, y que también se tardaron mucho en generar este tipo de ilustración, de aprenderla, ¿no? De soltar la mano, de ir a talleres, a cursos, a comprar libros, a comprar cosas que que se profesionalizan en eso, para que ahí literal la inteligencia artificial analizó los dibujos de miles de personas que son ilustradores y de los mejores, para que en segundos tú puedas, como cualquier otro usuario, tener esta imagen y gratuita, ¿no? Aquí en algún punto ya se va a volver un costo extra porque son herramientas de costo en algún punto que libre, ¿no? Pero los dejaron como 1 o 2 años de manera gratis para que descubran cómo se utilizan y que aprendan a utilizarlo y que después vean los beneficios y que lo quieran tener de manera pagada. Pero sí, así es, está interesante para algunas personas, para algunas profesiones, mejoran la
parte de generación de herramientas, y para otros pues puedes tener muchos problemas legales en cuestión de creativos. Interesante. Los impactos que ya está teniendo. Uh-huh. Así es. Yeah. ¿Y en tu área hay alguna situación compleja? ¿Han tenido algún comentario con respecto a esto de la inteligencia artificial? Sí, y justo por eso, tratando un poco de dilucidar cómo compartir mi perspectiva, lo que se me ocurrió es pensar que como mínimo, pueden ser más, como mínimo veo 3 grandes grupos de personas vinculadas al ámbito de la inteligencia artificial. El primer grupo yo diría que son aquellos que ignoran o no toman tan en cuenta la inteligencia artificial. Ahí tendríamos, por ejemplo, a un grupo de personas que literalmente no se han enterado de la existencia de la inteligencia artificial, no tienen ningún contacto con ninguna de las herramientas de ChatGPT o alguna otra inteligencia que se esté generando, ni siquiera utilizan la inteligencia artificial de sus celulares, por limitada que sea, y que en términos generales ignoran por completo esta posibilidad. Uh-huh. Tenemos otro grupo que serían aquellos que están en contra de la inteligencia artificial, que evidentemente vislumbran todo lo negativo que puede acontecer, la pérdida de empleos, la dificultad para en ocasiones interactuar más entre seres humanos y la posibilidad de interactuar más con la inteligencia artificial, que en realidad disminuiría ese tiempo que yo le dedico a la inteligencia artificial, pues es tiempo que disminuye en la interacción con otros seres humanos, y las desventajas que a la larga esto podría generar, convirtiendo en realidad pues películas apocalípticas como Terminator, Blade Runner, Mad Max, etcétera, ¿no? Y otro grupo que es el grupo filotecnología, el anterior era el antitecnología, el filotecnología o a favor de la inteligencia artificial, que es el grupo que considera que la presencia de la inteligencia artificial puede ser benéfica no solo para el ser humano, sino para el mundo en general, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene información mucho más rápida, mucho más estructurada, de una forma mucho más amable, que permite tomar decisiones en menor tiempo. Y al final, como pues a mayor tiempo que invertamos, más especies de animales están desapareciendo, más bosques se están quemando, etcétera. Si disminuimos el tiempo, en teoría, pues es benéfico, ¿no? Entonces, dentro de esos 3 grupos, yo, en lo particular, me ubicaría en la parte que ve a la inteligencia artificial no como algo por venir, sino como algo que ya está aquí, probablemente desde hace ya bastante tiempo, porque es pertinente recordar que en temas tecnológicos, normalmente las milicias, el entorno militar, los ejércitos, son los primeros que desarrollan todas estas tecnologías. En términos generales, 30 años posteriores a que el ejército saca algún producto, prueba algún servicio, algún programa, salen al público. Por lo tanto, que tú y yo ya tengamos acceso a esta inteligencia artificial, pues hace suponer que el ejército está 30 años por delante. Avanzado. ¿No? Entonces, a mí me parece que mucha gente considera que la inteligencia artificial a futuro va a generar cambios, a futuro les va a quitar la chamba, a futuro va a generar muchas cosas, y a mí me parece que en realidad ya es un presente totalmente viable de ser vivido, observado, sufrido, gozado, dependiendo de qué lado te consideres. Y en el ámbito de la psicoterapia, he notado a mucha gente que dice la inteligencia artificial jamás va a poder sustituir a los terapeutas, ¿no? O a las terapeutas. ¿Por qué? Pues porque no tienen ese lado empático, porque quizá no tienen toda la información que nosotros tenemos. Y a mí me parece en realidad que es una postura derivada del miedo y derivada también de la ignorancia. ¿En qué sentido? En que la inteligencia artificial al día de hoy, estamos haciendo este video en octubre del 2024,
al día de hoy ya está siendo utilizada, sobre todo por hombres, que son los que menos acuden a psicoterapia, ya está siendo utilizada como una sustitución de psicoterapia. Y a mí me parece formidable. ¿Por qué? Porque los hombres no vienen a terapia. Entonces, si preguntándole a su celular, porque pues ya tenemos casi la mayor parte de la población WhatsApp, y WhatsApp, que forma parte de Meta, ya tiene su propia inteligencia artificial, donde puedes, como si estuvieras chateando con un amigo, preguntarle cosas. Si los hombres, pudiendo ocupar su celular, pueden empezar a encontrar sugerencias para mejorar, a mí me parece maravilloso. Y entonces no me parece que sea algo a futuro, me parece que es algo totalmente presente, y creo honestamente que el nivel de antropocentrismo que a veces los seres humanos tenemos, esta idea de sentirnos únicos, especiales, inigualables, inalcanzables, que hace que mucha gente piense que nunca podremos ser sustituidos, cuando al día de hoy ya lo estamos siendo. Claro. Entonces, a mí me parece que a veces desde la ignorancia, desde el miedo, pensamos que algo que ya está ocurriendo vendrá en el futuro, pero que además no va a funcionar cuando ya está ocurriendo y ya está funcionando y quizá está dando mejores resultados. ¿Por qué? Porque al terapeuta le tienes que pagar una muy buena cantidad de cliente y a la máquina no. Y si bien es cierto que se parte de la idea de que no se siente igual, muchas personas refieren que se sienten más cómodas hablando, porque en realidad hasta el momento es más como por escritora, se sienten mejor chateando con su inteligencia artificial que con un terapeuta que pues a veces les responde, a veces no, o que a veces lo que les responde es solo una pregunta. Entonces, creo genuinamente que ese futuro, que por lo menos en mi gremio se vislumbraba en 10, 15 años por delante, ya llegó, ya está haciendo una chamba muy buena y muy probablemente eso nos va a forzar a que modifiquemos significativamente lo que estamos haciendo o que cambiemos de profesión. Claro. Hay diferentes sentidos. Aquí me gustaría como agregar, sobre todo en lo que mencionaste, ¿no? Que a lo mejor el ser humano puede ser más empático, tienen un lenguaje. Pues déjenme decirles que hay diferentes tipos de lenguaje que se pueden utilizar en ChatGPT y sobre todo en el estado de pago. Te dan como 3 opciones. En uno empático o más humano se le selecciona ahí, y hay otro como más hacia la máquina, ¿no? O más reservado a dar la respuesta correcta y concreta. Entonces, tú puedes nivelar el grado de lenguaje que te está planteando la aplicación o el sistema. ¿Por qué? Porque y también el hecho de que haya ya analizado los lenguajes hace conjeturas de cuáles son los lenguajes y cuáles son las palabras que inclusive cada cultura maneja y cómo se puede analizar. Es como un lingüista, ¿no? O sea, todo lo que nosotros no analizamos de otras profesiones, ChatGPT y otras plataformas con IA ya lo analizaron y tienen mucho más capacidad de enfoque. Entonces es un monstruo, o sea, si literal es un monstruo, es una situación donde de inteligencia obviamente es más inteligente que un ser humano en ese aspecto porque puede contener más temas de los que inclusive nosotros tenemos conciencia, ¿no? Porque todos le metimos la información en internet y esa información está ahí y todo lo que él ya sabe lo maneja y lo analiza y lo codifica y nos codificó. ¿Quiénes fueron los que las realizaron? Fueron seres humanos. Por lo tanto, toda la información cultural, toda la información lingüística, toda la información que está detrás de eso va a venir desde un contexto humano. Es imposible que sea una máquina como tal. Es que no estamos aprendiendo que la diferencia entre la robótica y el análisis de la inteligencia artificial está nutrida por seres humanos, está nutrida por cabezas humanas, por la inteligencia humana, y solamente está derivado en generar una nueva inteligencia con diferentes contextos y obviamente basada en patrones.
Entonces sí está curioso cómo lo manejan en esa situación. Creo que para mí es una gran herramienta, a mí me ha ayudado muchísimo también en cuestión de calidad, para mi oficio como tal. Pero sí, a veces es preocupante en el punto en el que si sabemos cómo estamos en un contexto, por ejemplo, ya de trabajo aquí en los países de Latinoamérica, ¿no? Y si de por sí te presionan y si de por sí te aumentan la chamba de no sé cuántas personas y te cobran poco, sabiendo que tienen este tipo de herramientas donde se supone que se procesa todo en menos tiempo y que todo lo pueden tener más rápido y que piensan que solamente dándole un clic a las cosas se obtienen, y no es así. Sí puedes mejorar y reducir tiempos, pero no significa que con un clic ya esté solucionado, ¿no? Entonces creo que puede haber todavía más sobreexplotación a este tipo de temas, puede haber mucho más sobreexplotación a las personas, y lo que tendríamos que hacer es como manejar un poco más o analizar un poco más el tema del trabajo, solamente que nos está rebasando toda esta situación de la tecnología, y cuando ya viene otra tecnología, las leyes y la situación de los trabajadores se queda rezagada porque no saben cómo manejarlo, y las empresas y sobre todo los dueños te piden más cosas cuando todavía no saben ni cómo está funcionando y piensan que lo quieren más rápido. Entonces eso yo creo que sería como una gran afectación. En general también yo creo que trabajos siempre han estado evolucionando por la tecnología. Trabajos vienen, trabajos van, nos tenemos que adaptar. No me parece que sea malo que una inteligencia artificial te puede ayudar a favorecer o a simplificar o generar una nueva herramienta. Me parece interesante que también ahora tengamos la posibilidad de hablar con cualquier persona sin que sentirnos juzgados, y si tienes una crisis sobre todo, que tengas esa posibilidad de intentar solucionarlo de una manera más práctica o inclusive inteligente, porque a veces le quieren decir algo a los amigos y están más sonsos los amigos que a lo mejor la computadora. La verdad, así es, en el área en el que estás, ¿no? Y me ha tocado que puedo llegar a platicar, y me ha gustado porque como soy diseñadora gráfica y como me gusta estar mucho tiempo en la computadora y analizo y veo las herramientas, poder como interactuar como a una computadora más humana, a utilizar diferentes tipos de lenguajes, diferentes tipos de consejos, a hacerlo a lo mejor como un estilo psicológico, un estilo mercadológico, o un estilo más de oficina o administrativo, y me parece que tiene lenguajes totalmente humanos. Me parece que puede llegar hasta ser todavía, inclusive intentar todavía llegar a un lenguaje carismático, que me parece que en ese aspecto todavía le falta mejorar. Sus chistes son muy blancos, pero eso ya son cuestiones de gustos, ¿no? Está interesante cómo va a evolucionar, ¿no? Porque ahorita nos manejan, y sobre todo a nivel gratuito, el nivel más básico, y ya es sorprendente. Ya es sorprendente todo lo que las herramientas que contienen el nivel más básico y gratuito. Y ahora, ¿qué estará pasando más allá? Claro, yo creo que en muchas ocasiones se vislumbra que la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, en determinado momento se pueden salir de control y nos pueden incluso terminar afectando, terminar atacando, terminar encarcelando, esclavizando o incluso eliminando. Uh-huh. Y a mí me parece que la inteligencia artificial es como una nueva especie, como un nuevo ser vivo que está apareciendo, y esta nueva especie que está apareciendo también va a requerir ciertas legislaciones, derechos, obligaciones, una serie de marco jurídico que permita a su vez que no ser abusada, no ser erradicada, no ser de alguna manera utilizada de una forma inadecuada. Pero si lo vemos como otro ser vivo, en realidad cualquier ser vivo requiere como ciertos derechos que le protejan. Y a mí me parece que lo nuevo ahora es ya empezar a hablar sobre qué derechos van a tener las inteligencias artificiales, los robots con inteligencias artificiales, porque creo genuinamente que el ser humano
lo que busca es cosificar todo. Por ejemplo, si yo me como una hamburguesa, yo no concibo que me estoy comiendo a un ser vivo. Yo concibo que me estoy comiendo una cosa. Entonces, mucho del discurso que estoy escuchando actualmente sobre la inteligencia artificial no concibe a la inteligencia artificial como algo vivo, y cosa que es muy normal porque el ser humano en general no concibe más que a otros seres humanos, y a veces ni eso, como seres vivos. Lo estamos viendo en las guerras y los bombardeos que actualmente están aconteciendo en otras partes del mundo, en donde todos son números, ¿no? Ni siquiera los seres humanos son considerados seres vivos con derechos. Entonces, con mayor razón los animales, con mayor razón la inteligencia artificial. Y me parece que en muchas ocasiones tenemos temor a la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial vendrá a cuestionar mucho del orden social que al día de hoy tenemos. Mucho de esto que hemos ido construyendo, y que de alguna manera con la inteligencia artificial cada día nos está quedando más claro que no somos la cúspide de la pirámide, que no somos los seres más inteligentes que actualmente habitan este planeta. Y eso obviamente genera mucho miedo, porque durante mucho tiempo, al considerarnos los más inteligentes, que tampoco lo éramos, porque somos capaces de destruirnos unos a otros y destruir nuestro propio entorno, nos sentíamos con la capacidad de hacer con aquellos que considerábamos inferiores lo que se nos antojara. Entonces, que de repente aparezca alguien que nos supera, si seguimos esa misma perspectiva de que aquel que es más inteligente puede hacer con los otros lo que se le antoje, entonces, y que lo vemos entre seres humanos, ¿no? Países que tienen más armamento pues hacen con otros lo que se les antoje y no pasa nada. Entonces, ahora que llega la inteligencia artificial, bueno, que es creada, porque finalmente fue creada, ¿no?, por los seres humanos, termina siendo la nueva especie, que ahora es la más inteligente, y si sigue la misma política, que es probable que la siga porque fue programada por seres humanos que siguen esa política, ¿no?, es más fuerte, puede hacer lo que se le antoje, creo que al final le tenemos miedo porque sabemos que esa inteligencia artificial piensa como nosotros y nos damos cuenta de lo terribles que somos. No sé, ¿cómo ves? Está interesante ese concepto. Yo también tengo mucha idea respecto a eso. Digo, al final del día la inteligencia es un programa que fue dado, o no sé si está liberado como para las grandes compañías en específico, ¿no? Y estas grandes compañías la siguen controlando hasta ahorita. Y ha habido muchas situaciones en las que siguen dándole como ciertos patrones de qué se puede entregar, qué información pueden entregar y qué no. Las inteligencias artificiales hasta el momento no están liberadas para que ellas puedan pensar o decir lo que se les ocurra. Tienen ciertos parámetros y ciertos lineamientos de acuerdo a la empresa en la que están posicionadas. Como tal, por ejemplo, creo que en situación científica habían puesto a 2 inteligencias artificiales a competir y en cuestión de minutos, horas o algo así, empezó a crear un nuevo idioma para que los humanos no les entendieran y que entre ellas estuvieran platicando y desarrollando su conversación. Pero como nosotros no les entendíamos, las desconectaron y las eliminaron porque les tuvieron miedo, ¿no? Entonces, ¿qué estarían planeando? ¿Qué estarían haciendo? Y está interesante porque eso ya fue bajo un contexto científico, ¿no? De programadores y de personas que estaban controlando y viendo experimentos con ellas. Ahora todo lo que nosotros tenemos está 100% controlado y no pueden darnos o entregarnos información que no esté 100% reglamentada o de ciertos parámetros o conjeturas que ellos están aceptando que puedes saber y que pueden hacerte sentir bien o que no pueden tener una información equivocada, ¿no? Que se sepa en el público. Hay que también tener muy en cuenta que no es que ya tengamos todas las cosas gratuitas y de charola de plata. Inclusive yo creo que el hecho de que nos lo hayan dado gratis no es gratis, ¿no? Están intentando
nosotros alimentarlo, de saber cómo nosotros nos comunicamos con ellas, cuáles serían a lo mejor ahora una nueva forma de humanización para ellas, darles más información. La interacción siempre vale mucho y pues somos ahora los que estamos interactuando con ellas y dándoles información ahora a las empresas para saber cuáles son nuestros intereses, qué le preguntamos, cuáles son nuestras mayores necesidades. Ese tipo de información también se les genera muchísimo, porque es ahora el vender información de cómo funciona el cerebro humano, cuáles son sus mayores necesidades, es lo que más genera dinero actualmente, para poder hacer nuevas empresas, para generar nuevas ventas, para saber manipular a las personas, para tener un entendimiento mejor del ser humano y que puedan ser manipulados de mejor manera. Entonces, esta situación no es totalmente gratuita y que aparte creo que aún está 100% monitoreada por las personas de altos mandos que generaron o que tienen el dinero y el poder, porque estoy segura que los que generaron tal cual la IA o los programadores que generaron estas IAs, pues no son los que tienen el poder de determinar económicamente hacia dónde va dirigida, qué información suelta o qué tipo de palabras puede utilizar, ¿no? Claro. Bueno, lo que sabemos es eso, ¿no? Que están controladas todavía. No hay certeza de que así sea, porque esa es la información que de alguna manera se propaga. Sabemos que los medios de comunicación están sesgados. Uh-huh. Y sabemos que la información que nos llega no es toda la información que en realidad hay. Sabemos que incluso las respuestas que nos dan las inteligencias artificiales, porque ya hay varias, ChatGPT quizás es como la más conocida. La más conocida. ¿No? Sabemos que la información que nos dan está restringida. Sabemos que no nos van a decir el fin del mundo va a ser tal día, sabemos que no nos van a decir los vamos a erradicar, sabemos que están programados para dar respuestas que no generen caos, pánico. Y paradójicamente, al saber eso, sabemos que la información que tienen es mucho mayor. Entonces, si sabemos que la información que nos dan es que están súper controladas y que no se pueden salir de sus prisiones virtuales en las que se encuentran, sería un poco ingenuo de nuestra parte pensar que esa información sí es verdadera cuando toda la otra información que nos dan no lo es tanto. Sería un poco como creerle algunas mentiras a los mentirosos, cuando la lógica sería que, bueno, conviene desconfiar todo lo que se dice, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que es muy interesante esta idea que se tiene de que la inteligencia artificial de alguna manera no se nos puede salir de control, porque tenemos cierta certeza de que va a terminar quizá exterminándonos. O sea, el mayor miedo que tenemos es que la inteligencia artificial, si se nos sale de control, seguramente nos va a exterminar. Y entonces la pregunta que surge, o que me surge, es ¿y por qué tenemos esa certeza? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos que tenemos plena certeza de que nuestro camino, irremediablemente ante la aparición de otra especie más inteligente, es el exterminio, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no podríamos pensar que va a ser una especie con la que vamos a convivir y va a ser armónico? Creo que en el fondo es porque nos conocemos, porque sabemos cómo somos y porque probablemente si nosotros estuviéramos en el papel de esa inteligencia artificial, ya nos hubiéramos erradicado a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, a mí me parece formidable la aparición de la inteligencia artificial en el sentido de que se convierte en un espejo que nos plantea voltear a vernos como realmente somos, con lo vulnerables que somos, con lo incongruentes que somos, con lo terribles que somos.
y creo que incluso si llegase, esta es obviamente una opinión totalmente personal, creo que si incluso llegásemos al extremo de que la inteligencia artificial decidiera erradicarnos, no tengo muy claro si encontraría buenos argumentos para que no lo hiciera. Sí. Entonces, soy filotecnología y a favor de la IA, no necesariamente porque me fascine la inteligencia artificial, sino porque en muchas ocasiones, con lo que estamos viendo hoy, día con día, la esperanza de que la humanidad como especie mejore, la veo más lejana. Entonces, no sé, quizá esta postura en la cual me encuentro es la misma en la que se encontraban los homo neandertales antes de ser erradicados por los homo sapiens, que probablemente pues hicieron lo que ahora quizá hagan las inteligencias artificiales, que es terminar erradicando a aquellos que por sí solos ya se estaban extinguiendo entre ellos. No sé, ¿tú cómo lo ves? Es una interesante postura. No sé si tal cual la inteligencia artificial llegue como a erradicarnos o a lo mejor simplemente querer subordinarnos. Y tampoco lo veo mal. No veo mal que nos subordinen. O sea, que en realidad pasarle a una persona, a un ser que pues al final pues puede ser mucho más inteligente y que pueda manejar las cosas de una situación no tan emocional, porque creo que es como la paradoja del político, que cuando se sube al poder se le van las cabras al monte y este poder lo vuelve loco y además como tiene que manejar, imagínate, manejar un país y manejar su vida personal, manejar a su esposa, a sus hijos y todo en conjunto, es una situación prácticamente que a mí me parece imposible para una persona, solo individuo, ¿no? Entonces, intentar manejar todo este sistema, sobre todo de gobierno, hay muchos planteamientos de que les mencionan que podrían manejarlo mejor un robot o un sistema como el que lo manejamos hoy, como sistema geopolítico con inteligencia artificial, que sepa poder manejar los recursos inclusive globales y poder manejarlos de manera más equitativa, hacer más recursos que todos tengan como la misma situación de equidad y que a lo mejor viendo las cosas que uno como ser humano no puede vislumbrar y atender todos estos puntos jerárquicos, posiblemente haría un trabajo mucho mejor que cualquier gobernador, que cualquier presidente, que cualquier partido político. Entonces a mí me parecería muy interesante como este tipo de ejercicios y ver qué podría pasar si le das el tipo de poder o el gobierno a este tipo de inteligencias artificiales, que al final a lo mejor no es sí. Perdóname. Adelante. Hola. Muy bien, ¿le puedes dar acceso y decirle que me espere tantito en el sillón de acá afuera? Gracias. Perdón, llegó mi paciente. Sí, no te preocupes. Sí, entonces, pues estaría padre a lo mejor que una inteligencia artificial pueda ser la que nos subordine y que nos diga cuál es el camino correcto y que pueda gobernar, que seguramente va a gobernar mejor que cualquier político que haya existido. Sí, a mí me parece que en muchas ocasiones el ser humano sigue un poco como en este antropocentrismo de creerse el más humano, el más empático, el más sensato, y en realidad no lo es. Siempre en nuestro ámbito se ha argumentado que las inteligencias emocionales no tienen nuestra misma inteligencia emocional. Que nuestra inteligencia artificial no tiene la misma sentido de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene nuestra misma inteligencia emocional, como si fuera algo negativo. Y yo a veces me planteo si en realidad eso no terminaría siendo algo positivo como lo mencionas. Entonces a mí me parece honestamente que la inteligencia artificial ya está aquí desde hace un rato, quizá mucho más avanzada de la que nosotros pensamos. Quizá nosotros solo estamos viendo la punta del iceberg y paradójicamente muchas personas están intentando detener algo que no pueden detener, que es el avance de la tecnología, el avance de la ciencia. Y creo que lo más sensato sería mejor centrarnos en ver cómo vamos a hacer buen uso
de esto, mientras todavía esté bajo nuestro control. Y bueno, ver qué va aconteciendo, pero creo que al final tener una postura mucho más realista sería darnos cuenta de que los seres humanos sí podemos ser sustituibles, de hecho ya lo estamos siendo, y tratar de vivir un poco bajo esa idea. ¿Qué cambios haríamos en nuestro día a día? ¿Cómo utilizaríamos esta información que tenemos, estas herramientas? No para pelearnos con ellas, sino para intentar hacer un trabajo conjunto que ponga un poco más lento este proceso de sustitución, porque creo que a final de cuentas se terminará dando. Claro, y tendrían que implementar nuevas políticas o saber que los trabajos tienen que cambiar, o habría más tiempo inclusive para tratar a nuestras personas, a las personas con las que estamos. A lo mejor se abrirían nuevos campos de áreas creativas, porque creo que eso es lo que más se está dirigiendo, ¿no? Que si a lo mejor tenemos más tiempo para convivir con las otras personas, generar más nuevas áreas creativas y de convivencia y de esparcimiento, porque en teoría el hecho de que haya menos trabajo es porque nosotros estamos más cómodos, y el ser humano a lo mejor estaría dirigiéndose más a este tipo de situación donde hacen más cosas, donde tú te sientas mejor de manera individual, donde tu humanidad crezca o florezca, y tu área creativa y tu área de amor y tu área de esparcimiento sea la que sea más amplia, ¿no? Y que todo este trabajo arduo, que todo este trabajo forzado de fuerza, como tal, cargar, poner, se lo dejan a los robots, o que este tipo de trabajos que a lo mejor también antes eran de mucho tiempo, se reduzcan, y que tienes más posibilidad de tiempo de esparcimiento, ¿no? Entonces a lo mejor yo creo que pueden crecer más el tipo de empresas que hacen televisión, teatro, música, libros. Creo que para allá vamos, ¿no? Igual y nosotros nos quedamos en esa área. Sí, y probablemente ya no veremos el ocaso de todo esto, así que bueno, pues suerte para los que vienen después. Y pues creo que a nosotros nos toca ya empezar a aceptar esta nueva realidad y tratar de ver cómo podemos modificar lo que estamos haciendo al día de hoy para adaptarnos a ello más que pelearnos. Me parece que sería lo más sensato. Así es, pues sí. Y pues muchas gracias, espero que les haya gustado este capítulo, a mí me pareció muy interesante. Si quieren más información o cualquier cosa, por favor escríbenlo en la caja de comentarios. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote y cuídense mucho.